interesa saber de las hernias? Lo que nos interesa de las hernias es lo primero que nos interesa saber de las hernias es la anatomía de la pared, pero por suerte nosotros ya dominamos la anatomía de la pared abdominal. ¿Verdad? Hay una leve dificultad en el aprendizaje de hernias porque la anatomía de la pared abdominal es bastante compleja, especialmente en la zona abdominal baja, en lo que se refiere a la región inguinal. ¿Qué es lo que queremos saber de una hernia? Como médicos. Queremos diagnosticarla, ¿no? Nosotros queremos diagnosticarla. Una de las características de las hernias es que la gran mayoría de sus diagnósticos son de característico clínico. Pero la clínica es inversamente proporcional con el peso. Mientras más gordito sea nuestro paciente, más difícil va a ser diagnosticar. Mientras más delgado nuestro paciente, va a ser mucho más fácil diagnosticar. Vamos a ver que las hernias aparecen en lugares específicos en la pared abdominal. Estos lugares específicos se llaman lugares herniógenos, es decir, que están relacionados con hernias normalmente. ¿Dónde? La cicatriz umbilical, porque permitía el paso de los nutrientes en el niño. Entonces al principio era bien. Entonces al haber una apertura es una zona de debilidad. Entonces la cicatriz umbilical. Otro espacio es la región inguinal. En la región inguinal existen dos espacios. Uno, la región del orificio inguinal, que da las hernias inguinales, y otro que es el orificio femoral, que da paso a las venas, arteria y nervio femoral. Entonces son dos lugares de debilidad donde se van a desarrollar hernias. Si todo nuestro conocimiento lo centramos en estos lugares, casi el 90% de las hernias se van a diagnosticar en la región umbilical, región inguinal y región crural. Sus nombres derivan de lo mismo: hernia umbilical, hernia inguinal y hernia crural. Aparte de eso, existen hernias en lugares no herniógenos, que están más relacionados con patología concomitante del paciente, con una debilidad, con una desnutrición,
con un problema congénito o genético. Aparecen hernias en el epigastrio, hernias de Gilbert, hernias de Petit, de Klinefelter, hernias obturatrices. Esto es nuevamente relacionados con los lugares. La hernia obturatriz en el agujero obturatriz. Hernia epigástrica en el epigastrio. Pero estas hernias son las menos. Yo diría unos 3 a 5% aproximadamente de todas las hernias. Y finalmente tenemos las hernias adquiridas en relación con un trauma o con una cirugía, que son un porcentaje importante. Bueno, eran un porcentaje importante, hasta que han mejorado nuestras habilidades de sutura y hemos tenido mejores materiales. Las hernias, entonces, en nuestra cabeza, tienen que partir de ese conocimiento. Las hernias raras son poco frecuentes, no inexistentes. Peritoneo, Klinefelter, Petit, obturadores en el ángulo 100. Estas hernias son difíciles de diagnosticar, son de alta sospecha. A veces hasta los especialistas. De lejos, las más comunes son las hernias inguinales. Si nosotros vemos, la región inguinal sí está fuertemente protegida por varios músculos, tendones y ligamentos. Pero existe una debilidad que nos da paso al cordón espermático en el varón y al ligamento redondo en la mujer. Y es este orificio, que es el orificio inguinal. Este orificio inguinal permite el paso fisiológico de esta estructura. Pero para mantenerse ese tamaño, necesita que todo el músculo funcione de una manera adecuada. El músculo oblicuo mayor y el transverso, cuando hacemos contracción, se cierran como una persiana, evitando la aparición de hernias. El grueso de la musculatura, la fuerza de la musculatura, evita la aparición de hernias. Cualquier atrofia muscular hace que predisponga la aparición de la hernia, porque si hay una atrofia muscular, este orificio se vuelve más grande. Por debajo vamos a ver otro orificio, que es el orificio crural. No está muy lejos, si ustedes ven, aquí está el orificio inguinal y aquí está el orificio crural. Vemos vena, arteria y nervio femoral. Esos son los dos orificios, limitados por fases musculares, tendones y ligamentos. Aunque no crean, este orificio inguinal es más laxo y el orificio crural es un poco más firme, más duro. Más adelante vamos a ver qué nos caracteriza eso. Tradicionalmente existe una diferenciación entre las hernias. Las hernias van a ser indirectas y las hernias directas. Las hernias directas son una debilidad de la pared del orificio inguinal. Y las hernias inguinales indirectas son que pasan por fuera de las arterias, vasos epigástricos y llegan incluso al escroto, siendo las más frecuentes las hernias inguinales indirectas y además son las más grandes, más frecuentes y más grandes.
Entonces, si un paciente tiene hernia, la más frecuente será inguinal. Seguido de eso, la más frecuente de las inguinales será la indirecta. Después será la directa, la femoral, conjuntamente con la umbilical. ¿Qué es una hernia? Se define como una protrusión de una masa a través de tejidos diseñados para contenerlos. Eso es una hernia. Protruye una masa a través de un tejido diseñado para contenerlos. Obviamente, nosotros diagnosticamos hernias al inicio. No diagnosticamos en estadios tan avanzados, porque sabemos que las hernias pueden ser hernias de punta, cuando solamente se asoman al conducto inguinal. Hernias funiculares, cuando están en el conducto inguinal. Y hernias inguinoescrotales, cuando ya llegan hasta el escroto. Nosotros tenemos que diagnosticar cuando son las hernias funiculares o hernias de punta. Porque una hernia inguinoescrotal la diagnostica pues hasta el portero. Doctor, le está entrando una hernia, dice. ¿No ve? Entonces, una hernia inguinoescrotal hasta es más difícil su tratamiento. Tradicionalmente, en los libros van a ver que hay una clasificación de las hernias. Clasificación de Gilbert y clasificación de Nyquist. Esas dos clasificaciones innegablemente hay que aprenderlas de memoria, pero totalmente, es decir, solamente son para preguntas, ¿no? Durante tu internado te preguntan, ¿qué tipo de hernias es según la clasificación de Nyquist? ¿Qué tipo de hernia según la clasificación de Gilbert, etc.? Pero una utilidad académica práctica no tenemos. ¿Cómo sospecho una hernia? No una hernia inguinal. ¿Cómo sospecho una hernia? Porque hay una aparición de una masa en una zona donde no había. El ombligo es umbilicado y normal, pero empieza a aparecer una masita. Entonces, eso es nuestro primer dato de una hernia. Es decir, siempre va a aparecer una protrusión de una masa. Primero pequeña, las hernias gigantes no aparecen. Obviamente en el ombligo, como es una zona visible, delimitada, se puede ver unas pequeñas protrusiones de una masa. Pero en la región inguinal y en la región crural, ¿cómo se ve esas pequeñas protrusiones? No se los va a ver, porque están cubiertos por fascias musculares y por tejido adiposo, en algunos pacientes excesivos. ¿Cómo se caracteriza? Esa pequeña masa que tiene en el ombligo, la persona va a sentir, ¿sabes qué? A veces me pellizca, me jala. Hay como las hernias tienen un anillo, cuando una estructura ajena atraviesa, por cualquier movimiento o una contracción brusca, lo pellizca. Y entonces se hace un movimiento y se entra de nuevo. Entonces duele, molesta, hay una sensación de malestar. Es decir, y es crónico. No es una vez, me apareció una vez y nunca más en mi vida. No, eso no creo que haya sido una hernia. Entonces lo primero es una molestia zonal. En la zona aparece una molestia. Esta molestia principalmente se caracteriza por un pellizcamiento. Pellizca. Siente incomodidad. Y aparece más comúnmente estos síntomas cuando hace esfuerzos. Entonces está agarrando, levanto la caja, a ver, espera, un ratito. Da unos 2 pasos, ya, estoy bien, y de nuevo levanta. Entonces esas características son de hernias iniciales.
Puede ser que como la hernia umbilical no se vea, muchos de ustedes perdón, han debido ver hernias umbilicales iniciales. Son pequeñas protrusiones. El 85% de las mujeres después de tener sus embarazos tienen estas pequeñas protrusiones de masa en el nivel umbilical, porque se distiende el tejido y ahí aparece la hernia. Ya cuando aparece otros síntomas como parestesias, anestesias, la misma masa a la maniobra de Valsalva, ya es un proceso avanzado. Nuevamente, no es de interés nuestro diagnosticar cuando ya se ve, mira, tiene hernia umbilical, estás viendo de 2 metros. No es de interés nuestro diagnosticar en ese avance. Además que sería extremadamente fácil y sencillo. Una vez que llega a nosotros el paciente, es muy importante la anamnesis, resaltando las preguntas que les he dicho. No veo hernias, pero siente pellizcamiento, siente molestia, siente dolor, entonces me concentro en esa zona. Y el examen físico también me concentro en esa zona. Una buena inspección, una buena palpación. Percusión para hernias no se necesita. Auscultación para hernias, yo creo que solamente como diagnóstico diferencial. En las hernias crurales puede ser un aneurisma femoral. Es decir, como pasa por ahí la arteria femoral, puede tener un aneurisma y entonces aparece una masa. Entonces, esa masa se ausculta y tiene soplo. Eso no es una hernia, es un aneurisma femoral. Pero no sería nada trágico que ustedes diagnostiquen como hernias. Yo he visto entrar a cirujanos a operar hernias y lo que han encontrado era un aneurisma femoral. Han tenido que llamar al vascular y recién solucionar el problema. Es decir, directamente ha habido una equivocación. Pero la auscultación puede ayudar en esos casos. La hernia no se escucha nada. A menos que tenga intestino y escucharíamos algún peristaltismo, pero tendría que ser más grande. Pero nada más. Si yo tengo, como no voy a ver la hernia porque es pequeña, obviamente tengo una duda diagnóstica. ¿Qué examen me podría servir para identificar si eso no es una hernia? Ecografía de abdomen, de partes blandas, comparativo región inguinal con región inguinal derecha e izquierda. Es decir, tiene que ponerle nombre y apellido. No puede ser la respuesta radiografía. La respuesta es ecografía abdominal, partes blandas de la región, o ecografía de partes blandas, región inguinal, comparativo derecho con izquierdo. ¿Ya? Porque tienen que compararlo. Sospecha diagnóstica bajo, conozcan hernia inguinal y le ponen interrogante. ¿Entendido? Con las generaciones, quinta generación que existe de ecógrafos, ya se puede ver. Es decir, si tú tienes un paciente muy obeso, muy obeso, no te cargues solito. Es decir, ¿tengo o no tengo hernia, doctor? ¿Qué haremos ecografía? La ecografía agarra y sale. Existe masa en región inguinal, ve, aquí dice que tiene hernia. No existe masa, aquí dice que no tiene hernia. Entonces, de esa manera puedes hacer el diagnóstico. Se necesitaría tomografía. Bueno, la radiografía no nos ayudaría mucho para diagnosticar hernias pequeñas. La radiografía sí nos serviría para hernias grandes, para hernias complicadas. Para hernias chicas no nos serviría. La tomografía tampoco nos serviría para hernias pequeñas. Más que todo nos serviría para hernias complicadas o hernias raras, como las hernias de Klinefelter, hernias de Petit, si nosotros estamos
De otra manera, la ecografía sería suficiente. En algunos casos, resonancia magnética nuclear, bien discutible. Vamos a ver en más detalle. ¿Habrá algún examen de laboratorio que nos ayude a diagnosticar una hernia? Para diagnosticar una hernia no, pero para diagnosticar sus complicaciones sí. Por ejemplo, hemograma para ver si no hay una asa necrosada, sepsis. Ionograma, es decir, sodio y cloro, para ver si no hay un desequilibrio electrolítico. Si ver que si el asa necrosada no ha alterado la coagulación, pedimos TPE. Entonces, sí nos servirían los laboratorios para identificar patología concomitante de complicación o como un laboratorio preoperatorio. Solamente como recuerdo, no olviden que el examen físico, cuando les hemos enseñado en técnica quirúrgica, se hace el paciente de pie y de cúbito dorsal. Antes éramos muy acuciosos en el examen, porque introducíamos el dedo y veíamos si venía la hernia por fuera, nos pegaba aquí, nos chocaba aquí, entonces era una hernia inguinal indirecta. Y si nos chocaba acá en el dedo, era una hernia directa. Era muy importante la identificación porque no había ecografía, o si era, no utilizábamos para esto porque no eran de quinta generación como son ahora. Y además era importante para identificar qué tipo de procedimiento quirúrgico vamos a hacer. Entonces había las técnicas Imaya, que eran Basil y McVeigh, que hacíamos, y de acuerdo a la hernia aplicábamos una u otra. Actualmente las técnicas con malla, incluso las laparoscópicas, reparan los tres orificios, directa, indirecta y la femoral o el crural. Entonces, tan acucioso el examen físico solo para finalidad práctica, porque diagnosticas hernias y no necesitas hacer nada más, porque esto causa molestias al paciente, le causa dolor al principio. Sí les aconsejo hacer, pero para afinar sus dedos, su tacto. Es decir, metes el dedo y ves el conducto inguinal, el orificio inguinal superficial, y más o menos ves cómo es anormal y cómo es normal. Cuando es normal, normalmente solamente entra la puntita de la yema. Si entra todo el dedo, ese orificio está muy grande. Hay algún problema. Para eso sí nos serviría. El diagnóstico diferencial, toda masa que aparece, ¿no?, en la región correspondiente a la hernia. Si es una hernia inguinal, hidrocele, varicocele, testículo ectópico, epididimitis, hematoma, linfoma, hernia femoral, aneurisma de arteria femoral. Todos los diagnósticos pueden ser fáciles de diferenciar o muy complicados. Por ejemplo, si es un hidrocele, le pones una lámpara al testículo y ves que no es una hernia, es líquido. Entonces eso no es una hernia, es un hidrocele. Entonces, algunos pueden ser muy sencillos de diagnosticar, de diferenciar, y hay otros que son un poquito más difíciles. ¿Qué peligro tenemos? Bueno, el mayor peligro que tenemos es la estrangulación. Las hernias son un pasaje pequeño, y cuando pasa un intestino a la zona, este se puede necrosar. Eso quiere decir que compromete su irrigación, y obviamente al comprometer su irrigación va a haber necrosis y muerte celular. Entonces, en este caso se observa claramente una masa con un grupo de tejidos que no vuelven a la cavidad, que causa dolor y obviamente por estar intestino, alteración en el flujo intestinal. Es decir, no come, vomita,
tiene diarrea, no tiene deposición, tiene falta de deposición y falta de eliminación de gases. ¿Pero una hernia pequeña nos hace esto? No. Normalmente son las hernias grandes que hacen esto. Aún estrangulándose una hernia de punta o hernia funicular, si es que se pudiera estrangular, porque no pueden estrangularse, necrosarían un segmento tan pequeño que no sería intestino, normalmente es una grasita preperitoneal. Daría fiebre, malestar al paciente, dolor, y muy rara vez se haría un absceso por colonización bacteriana. Es decir, lo que nosotros buscamos es pacientes que no lleguen a este tipo de complicación. Cuando nosotros vemos pacientes con grandes masas inguinales, umbilicales, femorales, ya existe el peligro. ¿Cuáles son las preguntas? Porque en nuestra sociedad todavía hay pacientes que te van a llegar con hernias grandes. ¿Cuáles son las preguntas claves para determinar domingo, 3 de la mañana, lo tengo al paciente o se lo mando a su casa? ¿Cuánto tiempo tienes esa masa? Entonces te va a decir, doctor, siempre tengo, hace años está así. ¿Te duele en este momento? Ahorita no me duele. Entonces, ¿estás comiendo normal? Sí, como normal. ¿Tienes náuseas, vómitos? No, no tengo náuseas, vómitos. ¿Tienes gasecitos y deposición normal? Gasecitos y deposición normal. ¿Tomas sus signos vitales? Normal. Agarras la masa, inclusive entra, ves el orificio, como es grande, palpas y vas a ver el orificio. Entra y sale el mismo. Bueno, es una hernia con pérdida de domicilio. No está ni siquiera atrapada porque meto y saco, pero se sale, es muy grande. Diferente sería que el paciente tiene, doctor, era más chiquito y ahora está más grande. Doctor, me duele. Tengo náuseas, vómitos. Tengo alteraciones del tránsito intestinal. No boto gases ni deposiciones. Los signos vitales alterados. ¿Por qué se alteran los signos vitales? Porque lo primero que aparece es un desbalance hídrico. En esta zona se secuestra líquido y electrolitos. Entonces el paciente, hay un desbalance brusco de los signos vitales. Aparecen taquicardias, aparece disminución de la presión arterial y rápidamente cuando hay necrosis, colonización bacteriana por translocación bacteriana, es decir, las bacterias empiezan a atravesar a la sangre y esto es una bacteremia, la bacteremia que causa fiebre. Entonces fácilmente lo diagnosticas un paciente. Para que tú te lo mandes con su hernia, primero tiene que estar todo muy blando, todo correr normal y no tener ningún signo vital alterado. Si tiene cualquier signo vital alterado, es mejor que se quede en observación. ¿Cuándo se va a estrangular? Bueno, si fueras un cirujano y haces un examen del anillo inguinal que él tiene, podrías más o menos decir esta es más proclive a estrangularse o no. Pero en sí le tienes que decir al paciente, en este momento no está estrangulado. Mañana, más rato, en una hora, un año, nunca puede estrangularse. El único procedimiento que garantiza de que no aparezca estrangulación es el procedimiento quirúrgico. No existe tabletas ni nada parecido. Cuando no eran tan seguras las cirugías y los problemas anestésicos eran frecuentes, a los pacientes mayores se les ponía estos bragueros. Es decir, les muestro porque todavía puede ser una alternativa. No es porque sean muy mayores que no se puedan operar, sino porque económicamente no alcanzan. Entonces puede ser esto una solución. Trata de tapar el orificio.
y de esa manera evitar la progresión de la hernia. Pero esta no es una hernia inguinoescrotal. Entonces, ¿por qué no importa la edad del paciente? Porque actualmente podemos operar con anestesia local. Es decir, a un viejito de 100 años si se corta la sutura, sí, con anestesia local. Entonces lo mismo, le haces anestesia local en la región inguinal y le operas. Existen procedimientos que ustedes conocen por técnica quirúrgica que son con tejidos propios, como ser la técnica de Pacini y la técnica de McVeigh. También tenemos procedimientos con mallas protésicas. Existen diferentes procedimientos con mallas protésicas, pero la que más hemos hablado y la que hemos repasado es la técnica de Lichtenstein. Y finalmente tenemos las laparoscópicas. Aquí hay dos accesos. La TEP, que es totalmente extraperitoneal, y la TAP, que utiliza transabdominoperitoneal. Pero la desventaja de la laparoscópica es que se necesita anestesia general. Y esto hace siempre que aumenten los riesgos y obviamente aumenten los costos. Un viejito consciente con anestesia local, los riesgos son mínimos. Un viejito entubado con anestesia general para hacer laparoscópica, los riesgos son. ¿En qué consiste el tratamiento? Primero, consiste en identificar el saco herniario. Lo identificamos. Después lo abrimos y reducimos el contenido. ¿Qué quiere decir reducir el contenido? Con un dedo metemos las asas del intestino delgado o lo que hay adentro. Se corta el saco y se hace unos puntos y se cierra en pared. Este es el orificio de debilidad. Si nosotros lo dejamos así, en un mes va a aparecer realmente una masa. Lo que hacemos es ese orificio que había ahí, podemos con puntos unir lo que es el tendón conjunto al ligamento inguinal. Estos son tejidos propios, vacíos. Pero a veces está muy separado y tienes que hacer un corte de descarga. Normalmente no hacemos un corte, hacemos varios cortecitos y así no solo hay uno. Y entonces, pero el tejido propio del viejito es insuficiente. Entonces había muchas recidivas. La alternativa en ese espacio que hay es poner esta malla. En todo ese espacio ponemos esta malla. Se llama malla de polipropileno. No es que la malla aguante la presión. Esta malla se caracteriza porque estimula la cicatrización. Entonces, cicatriz sobre cicatriz, cicatriz sobre cicatriz aparece. Entonces, todo el tejido se vuelve totalmente cicatrizado. Por eso no es de extrañarse que cuando ustedes controlen y curen un paciente con hernia, toquen y haya un poco de reacción inflamatoria. No es que haya infección. La reacción inflamatoria es por la malla. Entonces, después de la malla, recién se cierra el oblicuo, la aponeurosis del oblicuo mayor. Y tiene una... ¿Eso puede causar bridas? No, porque estamos fuera. ¿Y es el Te meten, no te causa bridas, te causa violación al médico, porque te meten a la cárcel. No puede usarse intraperitonealmente estas mallas, porque reaccionan. Si tú la metes dentro, el intestino se va a apoyar ahí y se hace adherencia, más adherencia, más adherencia, más adherencia y se apelotonea. Y eso está feo. Por eso usamos técnicas extraperitoneales para esta malla. Estas mallas son baratas, cuestan $100, digamos. Voy a comprar una mañana.
en el... Hay un... Bueno, la verdad es que no me gustaba el TikTok porque lo hallaba medio retrasado mental. Pero la verdad es que no puedes cerrar los ojos y retrasarte, ¿no? No puedes sigue con Facebook, ¿no? Entonces tienes que ir viendo porque la verdad. Y hay una, no sé por qué me apareció, hay una que es de San Petersburgo, de Rusia creo que es, y que ha migrado a California y anda diciendo unos cortos interesantes. Y uno de ellos me interesa, por ejemplo, su niña de 2 años o menos, lo llevó al pediatra en Estados Unidos, en California. Lo llevó al pediatra para control del niño sano y administración de vacunas. Y dice, aquí está la factura. Y la factura le costó $1,200. Control niño sano y vacunas. ¿Y te parece, Carlos Mario? ¿En dónde fue tú? En California. Ah, en California tiene dinero. Ganas en dólares. $1,200. Exacto. Desayuno. Entonces, ¿qué vi? Que, por ejemplo, ella no pagó nada, pagó 0 porque tenía su seguro. Pero ahí estaba la trampa. El seguro para la niña le cobraba $550 mensual. $550 ella pagaba mensual. Obviamente no pagaba de su seguro, no pagaba de nada de salud, pero $550 mensual es harto. Es hartísimo. Entonces, pero creo que, bueno, a mi pensar creo que son buenos seguros. En Brasil también hay este método del seguro. Me parecía interesante y bueno. Mi suegro era ginecólogo en Brasil y él pagaba el seguro de sus hijos y de su esposa, ¿no? Pero falleció recién, hace unos 3 meses, infarto de miocardio. Yo le avisé a mi esposa hace 3 años que su papá iba a tener infarto de miocardio. Obviamente, ¿cómo no voy a saber? Incluso él falleció, digamos, en abril, y yo le he obligado a mi esposa, tienes que viajar en diciembre a Brasil. No quiero ir porque me da flojera, mucho trabajo, etc. Obligada fue, protestando. Pasó todo diciembre con su papá y se vino y en abril murió. Y yo le he dicho, yo veo el futuro. Y es decir, ella me dice gracias porque su hermano no lo ha visto hace 3 años, a su papá, y nunca más lo ha vuelto a ver. Es decir, la medicina es fácil, chicos, en serio. Es súper fácil. Hay discordancias de ello. Entonces él pagaba el seguro. Obviamente ellos tenían de todo. Pero falleció y les tocó pagar a todos, ¿no? Sus seguros. Y él pagaba de su esposa $1,500 mensual para tener teóricamente el seguro A, B, no sé, el mejor seguro. De sus hijos, que ni siquiera uno estaba aquí y otro estaba en Curitiba, pagaba entre $1,000 más o menos, $1,000. Entonces, todos bajaron de seguro, ya no querían pagar los 1,500. Entonces bajaron a $700, que es caro. Y entonces de $700 mensual, agarraba el seguro, no, esto no le cubre, el seguro no le cubre la tomografía, que el seguro no le cubre esta cirugía, que el seguro no le cubre. Entonces, funciona cuando uno gana brutalmente y le da todo el dinero que necesita al seguro. $1,500 por mes por 10 años son una barbaridad.
Pero si tú tratas de tener un seguro económico de 500 reales, digamos, no te cubre nada. Por ejemplo, mi suegra viajó de Belo Horizonte a Curitiba y quiso usar su seguro. No, es que este seguro solo es de BH. Belo Horizonte. Solo Belo Horizonte. No, este aquí no cubre. No sabía hay eso, ¿no? Y en Bolivia es lo mismo. Por ejemplo, hay seguros en Bolivia que pagas seguros. Yo pagué. Entre 700, 900 y 1200 bolivianos. Ninguno de ellos te cubre todo. Ninguno, dicho sea de paso. Si entras a terapia intensiva, ya el seguro se escapa hasta Perú, el dueño. Dicho sea de paso. Pero yo veo la alternativa. Si tú quieres pagar un seguro, normalmente lo mejor que puedes hacer es ahorrar ese dinero. Si en vez de poner 500 bolivianos al seguro, pon 500 bolivianos a una cuenta que no saques. Igual a tus hijos si le vas a pagar. Porque a veces ni usas. Ahora existen otras alternativas. Por ejemplo, yo trabajo en la universidad y la universidad me asegura a mí, es decir, yo no pago ni un peso de ese seguro. Me cubre a mí, no cubre a mi esposa, pero sí cubre a mis hijos solo hasta los 18 años. Pero ese seguro teóricamente cubre todo. A nosotros no cubre. ¿Qué? A nosotros no cubre. No, no es del seguro de la universidad, es de San Simón. De San Simón. En Univalle los estudiantes tienen seguro también, Obligatorio, sí. pero no sé si les cubre todo. Cubre algo. Creo que es por valor, doctor. Creo que hasta cirugía les cubre. Creo que por valor, 10.000 o 12.000 pesos. Pero entonces llegamos a la conclusión de que una malla de polipropileno que te va a cubrir por el resto de tu vida, paga $100. En serio, paga $100. Hay más baratas, hay de 70, hay unas españolas de $70. Es una malla más delgadita. Hay las chinas de 50. La China. No, yo no te pongo. Se infectan mucho, y además su entrelazado no es tan menudito, no es así tan chiquito, es más grande. Yo por ahí va a salir una hernia, yo digo, es más grande. Su entrelazado. Una hernia sobre. Pero salud y medicina, no se olviden, no es que sea caro. La verdad es feo gastar en eso porque aparentemente no habría una razón y un rédito, ¿no? Pero sí es importante. La cultura, no sé ustedes, pero la cultura pochala es resistente a gastar en salud. No gasta. Tacarro, dice. Muchos médicos se van a Santa Cruz porque la gente camba no le parece caro salud, invierten en salud. Digamos aquí en Santa Cruz una consulta es 1.200 bolivianos y el médico es un médico general muy inteligente nomás. Es que yo he visto lo que me traen a mí. ¿Sabe qué tienes? Primero es que tiene pues adorno. El consultorio está pues como en un spa, casi es un spa. Cuando entras al consultorio te hace hemograma. Cuando entras al consultorio te hace electrocardiograma, te hace ecografía. No sé si hace rayos X, es muy grande la máquina. Te hacen ecografía, ultrasón, endoscopía, rectoscopía. ¿Sales violado de ahí? Pero feliz. Algunos están volados. Todo orificio tan examinado en ese lugar. Con y sin motivo. Entonces de eso cobran 1.200. Yo en la clínica boliviana americana la consulta, hablando de eso, ¿quién viene el viernes conmigo? ¿El viernes? ¿Vos ¿Quién tiene que venir el lunes conmigo?
¿Has tenido algún problema para encontrarme en la clínica? ¿Tiene 10 puertas la clínica? ¿Cuántas puertas tiene? Una. Me has dicho, no les he encontrado, doctor, dice, yo he dicho. Pero en la clínica sí solo hay una puerta. Para la administración, otro número, y otro doctor hablando para la cuenta que da ya hasta las 4 horas de esperar. Pero la doctora me ha llamado a mí y me ha preguntado, doctor, ¿está yendo a la clínica? Me ha dicho. Yo le he dicho, doctora, haya o no haya clases, con alumnos igual tengo que ir a la clínica. Es decir, ojalá no podría ir si no hubiera alumnos. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, le quería decir hasta el viernes, nos vamos a adelantar una horita ya. Por favor me escriben para saber. Tengo que tomar examen de grado y para no perder la clase. Si ven las canas, hartos años en serio. Yo soy docente en San Simón, en UNICEF, en Paz, de posgrado en Univalle, de posgrado en Unifran. Hartas cosas enseño. Hartas cosas enseño. Es decir, soy la bronca de los políticos ignorantes de Bolivia, que dicen que el médico de nada gana. Está sentado y está ganando, dicen. ¿Está sentado? Sí. Entonces, dice, agarra el médico, mire, está atendiendo consulta, gana. Sus alumnos ganan, dice. Escribe libros, gana. Da cursos de maestría, gana. Opera, gana. Y todo se gana. Maleante. Ladrón debe ser. Pero es que es verdad. Es verdad, el médico tiene varias fuentes de recursos para generar, pero no es pues gracias a que se sienta. Tiene que leer, estudiar, quedarse en la universidad, escuchar al doctor Heredia todos los días. En vez de estar haciendo viernes de soltero, tienen que estar en clases. Entonces todo eso tiene un gran sacrificio. Y ellos no entienden, ellos ven el resultado final. ¡Ay, miró su auto! Dice. Sí, había una vez, llegó un niño con neumonía, así, con una neumonía y hidrotórax así terrible, pero de 20 días, así moribundo. Lo recibe mi colega en la clínica y lamentablemente se muere, pues 20 días así, pobrecito, le ponen tubos por todo lado y agarra. Y el señor era después de hojotas, de su aguayo, sus cositas bien. Y entonces le va a protestar al médico. Y la mala suerte lo encuentra en el garaje. Y él subiéndose a su Forerunner. Y entonces la prensa ahí, mira lo que se va este pobre, botado en el piso y el otro en el Forerunner. Pero no era culpa del médico, no es culpa del médico. Llega muy tarde. Ya les he dicho, los médicos no queremos matar a nadie. Yo no he estudiado cirugía para que lo opere a él y lo asesine, ¿no ve? Que voy a asesinar cuando te opere. No, porque sería un plan muy estúpido y muy largo. Y además que él tendría que enfermarse y venir a buscarme a mí. Pero bueno, entonces, ese tipo de medicina hacen en Santa Cruz y pagan. ¿Se imaginan? En la clínica boliviana americana les cobran 120 la consulta. ¿Se imaginan si intentaran cobrarles 1200? Ustedes mismos, cabrón, yo creo en un hospital y me largo. A 50 pesos cobran aquí al lado. Pero esa es una forma de pensamiento. Eso es una forma de pensamiento. Lo importante es saber que en la medicina es muy importante la prevención. Toda enfermedad, no importa cuál enfermedad, si la agarramos temprano, la solucionamos. O excedemos su perspectiva de vida. Doctor, ¿por qué no ha hecho eso con su suegro? Ay, porque pues mi suegro era médico como yo. Y le hemos dicho, tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes que hacer dietas. No, imposible.
Fraldinha, Fraudiña. que es así de grasa que tiene, De ahí llena para de grasa. Entonces yo cuando fui las primeras veces a Brasil, agarró y me llevó a comer eso y yo le dije, por Dios, esto ni en mi vida no hay comida, es imposible que yo pueda comer. Es así de aceite y así de sopa. No sé cómo hace. ¿No has comido, no? No, imposible. No, es demasiada grasa. Y a él le encantaba comer eso. ¿A quién no le encanta? Ah, no sé, pero te aviso nuevamente, eso lleva infarto, chicos. Entonces, pero doctor, yo no engordo. Bueno, cuando estás en la facultad eres joven, no engordas. El problema es después cuando tienes tanto trabajo que no haces otras actividades. Es decir, para mí, yo dije, a la clínica boliviano-americana es extremadamente difícil llegar en auto. ¿Viste? Hasta hace 3 años iba en auto. Imposible, tardo 1 hora en llegar en auto. Y aparte tenía estacionamiento. Entonces he dicho, iré en bicicleta. Pero primero que los micreros intentan pisarnos a propósito, a las de la bicicleta en Cochabamba. Y segundo que transpiras, no vas a llegar todo sudado a atender al paciente. Entonces agarró la idea más genial. Me compré, Trufi, te estacionas ahí. Me compré una moto. Primero era una moto grande, como para mí, una BMW bonita. Pero los micros no me dejaban pasar. Es lo mismo que un auto. Sí, me subí a la acera y hasta del edificio me arrojaban piedra. Puta madre, he dicho. Ya, voy a dejar de ser macho alfa, he dicho. He vendido mi moto y me he comprado una moto De mujer. Kingo. Dame la más barata esa. Me subo a la acera y me dan pase, me dicen. Yo, gracias. Gasto de gasolina 10 pesos. Y hay trancadera, agarro y me lo subo la moto a la acera y me voy caminando. Ideal. Bueno, esas pataventuras tenemos que pasar. Pero es muy lleno esa. Entonces, la herida que queda es así. Y si ustedes observan, es una herida bastante estética y pequeña, localizada en una región donde muy pocas personas te van a ver. ¿Qué necesidad hay de hacerle la laparoscopía? No veo ninguna. No hay ninguna necesidad. No el señor viejito me va a decir, soy modelo de bikini, no me va a decir. Aún siendo modelo de bikini, no va a quedar fea esa cicatriz. Entonces, las técnicas con tejidos propios son estas. Ya saben, Bassini, tendón conjunto a la arcada plural. Y McVeigh, tendón conjunto al ligamento de Cooper. Las hernias de forma con malla, la que más usamos es la técnica de Lichtenstein, que extendemos una malla en el piso y ahí la hernia femoral, la hernia inguinal y la hernia crural pasan. Esa es la malla de polipropileno. Bueno, las técnicas laparoscópicas, hacemos orificios y lo que hacemos es identificar, ya sea preperitoneal o intraperitoneal, el lugar de la hernia. Y ponemos esta malla, que se llama Gore-Tex, politetrafluoroetileno. ¿Qué características tiene? Si ustedes ven, este lado es liso. Es decir, que no hay una reacción. Aquí viene el intestino y no reacciona. Este otro lado que está pegado ahí, esa cara tiene la misma característica que la malla de Marlex, es decir, cicatriz sobre cicatriz. Esta malla vale $1,000. Eso sí es caro. Pero se puede poner por dentro. ¿Una malla de esa por vida, no? ¿Qué? ¿Una malla de seguro por vida? Sí, no la cambies más. No la cambies más. Pero la otra igual. La otra es lo mismo. Esta malla, si ustedes ven acá, ven el azulito acá arriba, esa tiene la misma característica de que esta malla.
Lo que hemos visto de las mallas, eso es, ahí adelante. Pero el otro lado está cubierto para que no haya reacción, para que el intestino no se pegue. Esas mallas son de Gore-Tex o politetrafluoroetileno. Yo pondría mallas, yo abogaría por poner mallas cuando el paciente tiene a la derecha y tiene a la izquierda. Ahí me pongo por dentro en toda la superficie una malla. De otra manera, la parascópica no voy. Incluso he tenido pacientes derecha, izquierda, abierta aquí y abierta aquí y listo, ya no supera por los dos. Pero de otra manera, solamente si es bilateral. Entonces, ahora bien, nosotros analizamos nuestra historia clínica. Dice dolor abdominal, catarsis negativo, 4 días, alzas térmicas 38 grados, examen abdominal, abdomen distendido y ¿qué dice? Difuso, hipogástrica, sin masa, ¿qué? Dolor abdominal difuso hipogástrico, sin masas ni hernias. En este caso, el diagnóstico se ha hecho de hernia, pero es una hernia en una situación rara, es una hernia intraperitoneal, una hernia prevesical. Y como ven, lo han diagnosticado cuando la hernia ya estaba estrangulada. Ese es el gran problema de las hernias poco comunes. Ese es el gran problema. Si nosotros no tenemos un índice de sospecha alto, nunca nos vamos a imaginar qué hacer. Agarras dolor abdominal, le buscas y no hay hernia. Entonces, una hernia prevesical es rara. Pero, si nosotros vamos metódicamente con los exámenes de laboratorio, digo de gabinete, radiografía, ecografía, tomografía, vamos a encontrar. No hay que abandonar al paciente. Si no tiene diagnóstico, te quedas. Es mi hora de salida, lo siento, te quedas. Tienes que tener diagnóstico del paciente. No porque no sean comunes, no quiere decir que no existen. Las hernias de agujero obturador, obturatrices, son acá abajo, el piso pélvico es la falda. Y el anciano principalmente agarra y te dice, ay doctor, me duele aquí. Pero ni lo revisas porque a los ancianos les duele todo, le das diclofenaco, lo mandas a la casa y había sido una hernia obturatriz que se estranguló. Es decir, estas hernias de localizaciones raras son difíciles de diagnosticar. ¿Entendido? Yo creo que se ha entendido lo que hacemos, lo que quiero que hablemos de. El resto ya hemos visto, indicaciones, complicaciones, técnicas, procedimientos. Anatomía ya hemos repasado. Y lo que nos faltaba repasar para compensar, para completar su conocimiento general, de hernias, ahora vemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas?